Hoy te voy a compartir uno de los casos más impactantes y controversiales de la historia criminal en Estados Unidos. El caso de Aileen Wuornos, una mujer marcada por una vida de abuso, abandono y violencia, que terminó convirtiéndose en una de las asesinas seriales más conocidas del país, convirtiéndola en la Dama de la Muerte. Aileen fue una niña y una joven que nunca conoció estabilidad, cariño ni protección. Hoy te voy a contar un poco de su vida, sus crímenes y el legado oscuro que dejó. Hola a todos, ¿cómo están? Antes de continuar con el caso de hoy, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita de notificación. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Sus padres se casaron en 1954 siendo muy jóvenes. Diane Wuornos, la madre, tenía 14 años y el padre, Leo Pittman, 16. En el 1955 tuvieron a su primer hijo, Keith, y un año más tarde, Aileen. Sin embargo, la niña nunca llegó a conocer a su padre. 2 meses antes de nacer, Diane solicitó el divorcio. Leo era un joven con muchos problemas. Él padecía de esquizofrenia y pasó tiempo en hospitales psiquiátricos, y no tan solo eso. En el 1969 se desvivió mientras cumplía una condena en una cárcel en Kansas por violación a una menor de edad. En enero de 1960, Diane llevó a los niños a casa de sus padres y simplemente los dejó ahí. Nunca más regresó. Aileen tenía casi 4 años. Un año después, los abuelos, Laurie y Britta Wuornos, adoptaron legalmente a los dos niños. Lamentablemente para Aileen y su hermano Keith, la vida familiar con sus abuelos fue horrible. Ellos la sometían a extensos castigos y abusos, por lo menos Aileen. No se sabe muy bien sobre si Keith, el hermano, también era abusado, pero probablemente. A la edad de 11 años, ella comenzó a tener relaciones a cambio de drogas, cigarrillos, comida. Ella hacía esos intercambios tanto dentro como fuera de la escuela. Incluso llegó a tener relaciones con su hermano. La infancia de Aileen fue muy turbulenta. Ella luego confesó que su abuelo era alcohólico y abusaba de ella desde muy temprana edad. Y señores, no solo eso. El muy descarado permitía que sus amigos también abusaran de ella. A los 14 años quedó embarazada producto de una violación por parte de uno de los amigos de su abuelo. Ella fue enviada a un hogar para madres solteras. El 23 de marzo de 1971 dio a luz a su hijo en una casa de maternidad en Detroit y fue obligada a darlo en adopción. Ella luego regresó a vivir con sus abuelos, pero en julio de ese mismo año su abuela falleció. En ese momento Aileen tenía 15 años y había abandonado la escuela. El abuelo entonces los botó oficialmente a ambos de la casa. Keith tomó su rumbo mientras que Aileen se vio obligada a vivir por un tiempo en un carro abandonado en un bosque. Y a esa edad, a los 15 años, comenzó a trabajar como dama de compañía para poder mantenerse. Ella comenzó a moverse por diferentes estados trabajando como dama de compañía. En mayo de 1974, a la edad de 18 años, llegó al estado de Colorado, donde fue arrestada y encarcelada por conducir en estado de embriaguez, desorden público y disparar un arma desde un vehículo en movimiento. Posteriormente le impusieron un cargo adicional al no comparecer ante el tribunal, ya que ya se fue de Colorado antes del juicio y regresó a Michigan. Al regresar a Michigan fue detenida y acusada de asalto y perturbar la paz en un incidente en el que arrojó una bola de billar a un camarero en la cabeza. En ese entonces ella tenía órdenes pendientes por conducir sin licencia y fue multada con $105. Aileen llevaba una vida desenfrenada y violenta. Ella era conocida por su carácter impulsivo, amor por la bebida, las sustancias ilícitas y su odio por los hombres. En marzo de 1976, su abuelo falleció, y 4 meses después su hermano Keith murió de cáncer de esófago. Aileen recibió $10,000 del seguro de vida de su hermano. Con ese dinero ella pagó los $105 de multa que debía, y en solo 2 meses gastó el resto, en lujos, hasta se compró un carro que más tarde destruyó. A finales de septiembre de ese mismo año, ella decidió comenzar una nueva vida en la Florida. Allí conoció a Louis Fell, de 69 años, quien era el presidente del club náutico y tenía dinero. Al poco tiempo se casaron, sin embargo, Aileen continuamente se metía en problemas.
envuelta en enfrentamientos en bares locales. En una ocasión fue arrestada y enviada a la cárcel por asalto. Tras ser liberada, golpeó a su esposo Lewis con su propio bastón. Increíble. Lewis entonces solicitó una orden de alejamiento en su contra y la anulación del matrimonio a tan solo 6 semanas de haberse casado. Luego de su matrimonio fallido, ella continuó su vida desenfrenada y metiéndose en problemas con la ley. El 20 de mayo de 1981 fue detenida en Edgewater, Florida por robo a mano armada. Ella robó $35 y 2 paquetes de cigarrillo en una gasolinera. Por ese delito fue condenada a 1 año de prisión. A los pocos días de salir en libertad, fue arrestada nuevamente por intentar cambiar cheques falsos en un banco en Key West. Ella continuamente siempre estaba metida en problemas con la ley, por delitos como robo de vehículos, obstrucción a la justicia, resistencia al arresto, posesión de armas de fuego y robo con violencia. En junio de 1986, alguaciles del condado Volusia la detuvieron después que un hombre la acusó de haberle disparado contra su carro y exigirle $200. Pocos días después de ese incidente, conoció a una mujer de 28 años de edad llamada Tyra Moore en un bar gay de Daytona Beach. Según Aileen, tuvieron una conexión instantánea y comenzaron una relación. Por primera vez, ella encontró amor y estabilidad. Tyra se convirtió en el amor de su vida. Incluso dejó su trabajo como empleada doméstica de un motel local y se mudó con Aileen. Ellas no tenían un lugar estable, vivían de motel en motel y se mantenían con los ingresos que Aileen ganaba como dama de compañía y los robos que hacía. Ella trabajaba mayormente en paradas de camioneros y de autobús y siempre llevaba un arma con ella. Tyra y Aileen se convirtieron en un equipo. Cada vez que Aileen se metía en problemas, Tyra estaba allí como testigo a favor de Aileen y testificar en contra de la otra persona, y así logró sacarla de muchos apuros. El 23 de julio de 1988, ambas fueron acusadas por el dueño del apartamento donde vivían en Daytona Beach por vandalizar la vivienda. El dueño declaró que habían arrancado las alfombras del apartamento y pintado las paredes de color marrón oscuro sin su permiso. Los delitos que Aileen cometía se podrían decir que eran menores. Robaba tiendas, a personas, robaba carro y falsificaba cheques. Pero luego pasó a cometer asesinatos. Para finales del 1989 y 1990, ella asesinó a 7 hombres en un periodo de 12 meses. El patrón era similar. Recoge clientes como dama de compañía, discuten, se siente amenazada y le dispara. Su primera víctima fue un hombre llamado Richard Mallory de 51 años, dueño de una tienda de electrónicos en Clearwater. El cuerpo fue encontrado en un área boscosa y había sido disparado múltiples veces. Aileen luego aseguró haberlo matado en defensa propia, cuando él trató de estrangularla y violarla. Posteriormente se descubrió que él era un ex violador convicto. El 1 de junio de 1990, el cuerpo de David Spears, de 47 años, fue encontrado en Citrus County, Florida, con 6 disparos. Unos días después, el 6 de junio, Charles Carston, de 40 años, fue encontrado en el condado de Pasco, con 9 disparos y envuelto en una sábana eléctrica. Algunos testigos dijeron haber visto a una mujer conduciendo su carro luego del asesinato. Aileen encontró una pistola en la guantera del carro de la víctima y la empeñó, la cual fue una mala idea, ya que estaba registrada a él y eso la puso bajo el radar. Su próxima víctima fue Peter Sims, de 65 años. Su cuerpo fue encontrado en Orange Springs el 4 de julio. El 4 de agosto, Troy Burress, de 50 años. El 12 de septiembre, Charles Humphreys, de 56. Y el 19 de noviembre, Walter Gino, un camionero de 62 años. Se cree que posiblemente hubieron más víctimas, pero esos fueron con los que pudieron vincularla. Cabe destacar que esos hombres contrataron los servicios de Aileen, usen su imaginación, y luego fueron asesinados. Según ella, a veces tenía muy malas experiencias. Clientes se iban sin pagarle, la humillaban y en ocasiones la maltrataban. Todo ese trauma que vivió durante su niñez y adolescencia la llenó de ira y sed de venganza. A finales de 1990, Aileen y Tyra tuvieron un accidente en un área residencial mientras conducían el automóvil de una de las víctimas. El carro se estrelló contra una valla y cayó en una zanja. Algunas personas salieron de sus casas y se acercaron para auxiliarlas, pero las mujeres rechazaron la ayuda y huyeron del lugar.
Testigos de inmediato llamaron a la policía y dieron la descripción de ambas. Durante la investigación de ese incidente lograron recuperar una huella en la puerta del carro y al someterla en la base de datos arrojó el nombre de Aileen Wuornos. También encontraron sus huellas en objetos de las víctimas que ella había robado y luego empeñado. Gracias a que ella tenía un largo historial criminal y había sido arrestada anteriormente, toda su información estaba en el sistema. El problema era cómo encontrarlas, ya que Aileen y Tyra se mudaban constantemente y se alojaban en diferentes moteles. Las autoridades entonces difundieron sus fotos por la televisión. Al poco tiempo, Tyra fue localizada en Pensilvania. Ella estaba viviendo con su hermana luego de terminar la relación con Aileen. Ella fue acusada de robo. Sin embargo, las autoridades le propusieron un trato. Si ella declaraba en contra de Aileen, se le concedería inmunidad. Por supuesto, Tyra estuvo de acuerdo. Ella fue trasladada a Florida y alojada en un hotel para que se comunicara con Aileen y obtener una confesión. El 6 de enero de 1991, por medio de una llamada telefónica, Tyra lo logró y la conversación quedó grabada. Aileen le confesó que había asesinado a esos hombres, pero que fue en defensa propia. Ellos intentaron violarla y no tuvo otra opción que quitarle la vida. Aileen fue arrestada y acusada de asesinato. Los medios de comunicación enloquecieron con la noticia cuando se enteraron sobre una asesina en serie, una mujer asesina en serie. La apodaron con el sobrenombre La Mujer Araña, debido al atuendo de cuero que siempre vestía. Aileen hizo todo lo posible para ser declarada incompetente, que no estaba mentalmente estable para ser juzgada o ir a juicio, pero no lo logró. Ella luego confesó haber asesinado a 6 hombres, no a 7. Su modus operandi era pedir un aventón en la autopista o carretera, ofrecer sus servicios en paradas de camioneros. Convencía a la víctima que condujera hacia un lugar solitario para tener relaciones. Luego los mataba, robaba el dinero o las cosas de valor y luego huía en el carro de ellos. No obstante, ella aseguró que algunos de los hombres la insultaban, golpeaban y agredían sexualmente. Ella aseguró que fue en defensa propia. El primer juicio comenzó a inicios de 1992. Ella tuvo varios por cada una de las víctimas, el cual se extendió hasta febrero de 1993. Tyra, su expareja, testificó en su contra a cambio de inmunidad. Como era de esperarse, Aileen se puso furiosa. Aileen Wuornos fue encontrada culpable y sentenciada a 6 condenas de muerte. Sus abogados apelaron la decisión del jurado, alegando problemas de salud mental por los abusos a los que fue sometida desde niña, traumas no resueltos, etc. Pero tras años de apelaciones, ella quería que todo acabara. En el 2001 anunció que no solicitaría ninguna otra apelación contra su sentencia de muerte. Presentó una petición ante la Corte Suprema de Florida para despedir a su abogado y detener todas las apelaciones que habían sometido. Dijo lo siguiente: maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo, y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad en mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. El odio corre por mi cuerpo. Estoy harta de escuchar esta loca. He sido evaluada muchas veces. Estoy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo. Tiempo después, ella le pidió disculpas a los familiares de las víctimas. La ejecución de Aileen Wuornos se llevó a cabo el 9 de octubre del 2002. Ella rechazó la última comida que por lo general le ofrecen y en su lugar pidió una taza de café. Después de su ejecución, el cuerpo fue cremado. Sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal de Rochester, en Michigan. Aileen fue la 10ª mujer en Estados Unidos y la segunda en Florida en ser ejecutada desde el 1976. Su caso fue objeto de libros, documentales y películas. La historia de Aileen Wuornos nos recuerda que detrás de los crímenes más atroces, muchas veces hay vidas marcadas por abuso, abandono y dolor. Pero nada justifica quitar una vida. Si te gustó este video, recuerda apoyar el canal con un like, dejar un comentario con tu opinión sobre este caso y suscribirte para más historias reales cada semana. Te recuerdo que comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora S de Estados Unidos. Gracias por acompañarme, nos vemos el próximo domingo. Bye bye.